Dios creó los cielos y la tierra. Creó al hombre con su máxima expresión, para que le adorara y alabara. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Aquellos que levantan su voz y declaran al que está sentado en el trono: sea toda la gloria, la honra, el poder y toda la adoración. Muy buenas tardes, querida iglesia, persona que nos sintoniza. Dios me los bendiga en donde se encuentre, en la comunidad de su hogar, en donde usted pueda estar sintonizándose con nosotros. Es un placer poder saludarle por este medio. Sé que esto ha sido diferente y difícil, pero a la vez hemos visto la mano de Dios moverse en diferentes maneras y en la vida de diferentes personas. Por lo tanto, Dios siempre, y es el único que es capaz de poder tornar una mala situación en algo de bien para su gloria. Así es de que Dios en medio de todo se está moviendo. Vemos el mover de su Espíritu Santo y agradecemos sus bondades hacia nosotros. Así es de que nuevamente les doy la bienvenida. Soy el pastor Martín Medina. Es un placer que se sintonicen con nosotros. Sé que muchos de ustedes tienen su iglesia y les agradecemos por sus comentarios, sus oraciones y porque se sintonizan con nosotros. Gracias por eso. Y tengo unos breves anuncios para comenzar con el estudio que sigue. Hoy va a ser más un estudio. No tendremos hoy cantos de alabanza, pero estaremos hablando más a los jóvenes, a los hijos que están en casa aún, y por ello voy a estar con la ayuda de Dios trayendo este mensaje bilingüe, para que los hijos y los niños que nos están sintonizando, que están escuchando o irán a escuchar, puedan recibir algo y con la ayuda de Dios poder aplicarlo para sus vidas. Así es de que esto va a ser algo diferente. Oren por mí porque tengo mucho tiempo que no hago esto, pero confiamos que Dios se va a glorificar, porque creemos y confiamos en que Dios tiene algo. La familia fue idea de Dios, recuerden, y en Dios tenemos nuestra paternidad. Por lo tanto, Dios sabe lo importante que son los hijos para nosotros y el amor que nosotros tenemos hacia ellos. Y también en esto hoy hablaremos de la honra o el honor y la obediencia que los hijos debemos de tener hacia los padres o hacia nuestros padres, especialmente nuestro Padre Celestial. Él merece toda honra, todo el tiempo, todo respeto. Así es de que esto va a ser un poco diferente. Y antes de entrar en el estudio, quiero agradecer muchas personas, bueno, no muchas, son más las que no, pero hay muchas personas que están siendo fieles con sus ofrendas y agradecemos eso. Dios ha suplido y mire, el otro día leí un mensaje de el pastor Isaí Galdames de acá de Woodville, y él estaba mencionando que hay pastores
que ellos, el ministerio es todo para ellos, es su único ingreso. Y muchos de ellos es posible que estén luchando. Así es de que si esta no es su iglesia, recuerde que tal vez su pastor pueda estar en necesidades y pues son sus pastores y es posible que necesiten ayuda. Ayuden donde puedan, y si hay pastores que nos están escuchando y en alguna manera podemos ayudar también, y si hay algo que podamos hacer, pues con confianza. Si estos mensajes son de bendición bilingüe, por favor en sus comentarios háganme saber para yo poder saber si continuamos o cómo proseguimos, ¿verdad? Para el bien suyo, si esto es de bendición. Recuerden, esto del dar es difícil mencionar porque mucha gente ya tienen a las iglesias por mala estima, ¿verdad? Por el abuso de muchos pastores, pero Dios no ha dejado de bendecir su vida. Entonces Dios continúa siendo generoso con nosotros y nosotros debemos de continuar siendo generosos con Él. Escuché una historia, parece ser real, que sucedió en Italia con esto del coronavirus, y un hombre ya mayor que estuvo hospitalizado por varios días, por un tiempo prolongado, estuvo con una máscara de oxígeno parte del tiempo, la mayor parte de su tiempo. Finalmente Dios lo sanó, y antes de salir del hospital el médico le dijo: pues mira, vamos a cubrir todos tus gastos médicos, nada más vamos a pedir que nos pagues el uso del oxígeno y de la máscara que estuviste utilizando. Al escuchar eso, este hombre soltó el llanto. El médico, al ver eso, le dijo: no, está bien, si no puedes, no te preocupes, olvídalo. Si no puedes dar, dijo: no es eso, yo puedo pagar todos los días que usé la máscara de oxígeno. Lloro porque por más de 70 años he estado viviendo por el oxígeno que Dios me ha proveído y nunca ni le he agradecido. Y sé que es difícil y sé que pasamos tiempos difíciles, pero nuestras obligaciones delante de Dios continúan en pie, y solo le quiero recordar, Dios continúa siendo bueno con nosotros, y nosotros, cuando continuamos siendo generosos también con Él, pues la bendición continúa fluyendo, ¿verdad? Y es la manera que Dios opera. Por lo tanto, le animo, ¿verdad? Si usted no conoce el domicilio, a dónde enviar sus ofrendas para la iglesia, tenemos un P.O.Box donde las enviamos, y es Iglesia Nuevo Pacto, P.O.Box 1666, Delano, California 93216. Usted puede enviarlas allí y ya nosotros las recogeremos. Y en este tiempo queremos también orar por todos los que han ofrendado y los que no han podido y han tenido las ganas, y por aquellas peticiones que están en su corazón, y oraremos también para comenzar este estudio. Por lo tanto, ahí donde está, incline su rostro. Padre bueno, Señor, no cabe duda que por muchos años, Señor, hemos estado recibiendo tus bendiciones, y muchos de nosotros no te lo hemos agradecido. Perdónanos, Señor, y gracias por recordarnos que si existimos es simple y sencillamente porque tú eres bueno.
Padre, en estos momentos elevamos nuestras oraciones por todo lo que está pasando en el mundo entero, Señor, por todas las personas que están en hospitales, que están respirando, Señor, oxígeno, Señor, y necesitan que sus pulmones sean fortalecidos. Por favor, Padre Santo, por las personas que están luchando por su vida por diferentes razones, sé con ellos, Padre bueno, por favor. Te pedimos, Rey de Gloria, también por las peticiones que tu pueblo tiene delante de ti en estos momentos. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice las personas que nos hacen el favor de sintonizarse con nosotros, y encuéntrate con ellos en medio de su necesidad, encuéntrate con ellos en medio de su dolor y su aflicción, y glorifícate, Señor. Padre, gracias porque tú has suplido siempre nuestras necesidades aquí en Iglesia Nuevo Pacto. Confiamos y creemos que continuarás haciéndolo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos colectado ya y por lo que vendrá después también. Bendice la vida de aquellos, Señor, que anhelan el poder dar, pero están luchando. Bendice sus finanzas, bendice el empleo, Señor. Ya se ha venido el trabajo por aquí en esta área, y por aquellas personas que están sin empleo, que suplas tú sus necesidades también. Ahora, Espíritu Santo de Dios, ilumina mi mente y corazón para que esta palabra que has puesto tú en mi corazón me ayudes a transmitirla en inglés y en español para los que escuchan, y para que sea de bendición para tu pueblo, y que la podamos aplicar y ver los resultados de lo que la obediencia a tu palabra puede hacer. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje en esta tarde es Honor a quien honor merece. The title of today's message is Honor where honor is due. So we're going to continue with our studies in the book of Colossians. Last Sunday, if you remember, if you recall, we started this messages that had a couple of messages that have to do with the family. Next Sunday, we'll be speaking to the parents. Continuamos con nuestros estudios por el libro de Colosenses, y recuerden que el domingo pasado comenzamos estos mensajes que estaremos trayendo para la familia. Domingo pasado hablamos a los matrimonios, hoy estamos hablando a los hijos, y el próximo domingo hablaremos a los padres. Hoy, con la ayuda de Dios, estaré hablando de lo que Dios espera y ha mandado a nuestros hijos. Por lo tanto, es bien importante que si sus hijos están en casa, se sienten a su lado. So today, with the Lord's help, we're going to be speaking to the children and what God expects of them, and what God has commanded from our children, and what He expects from them. So if they're by, have them sit down for a little bit. Recuerden que esta es una carta. El libro de Colosenses en realidad fue una carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de la ciudad de Colosas. Remember that the book of Colossians is really not a book, it was a letter. It was a letter that the apostle Paul wrote to those living at the city of Colossae. So it is very interesting to see and to note that that in this letter that the apostle Paul wrote, that he would have specific instructions for the young children and for the young men and women that were part of the church at that time. Es bien interesante ver que el apóstol Pablo incluyera en esa carta instrucciones para los niños y para las jovencitas y los jóvenes que estaban en los hogares cristianos en ese tiempo. ¿Y qué es lo importante de eso? Why is it important? Because, listen, we all have a part as children of God. We have a role, we have a part that we must do. And when we do it the Lord's way, the whole family is blessed by it. ¿Por qué es importante esto? Porque todos tenemos un rol, todos tenemos un papel que desempeñar en el hogar y en la familia. Y cuando todos lo hacemos, el hogar y la familia es bendecida. Esto nos dice
que Dios está súper interesado en que las cosas y las relaciones en el hogar siempre estén marchando bien. So this is important, and it really tells me that God is very interested God wants to make sure that our relationships at home are functioning well. So He made specific instructions. He gave us specific instructions that when we follow them, we will be blessed by them. Entonces Dios, para que estas relaciones y el hogar funcionen bien, nos dejó instrucciones específicas que cuando nosotros las seguimos, vamos a ser bendecidos por ello, y el hogar y la familia y la sociedad también será bendecido por ello. Not only will our home and our family be blessed by us obeying the Lord's commands, but when we do what God says and we do it God's way, our society will also be blessed by it. So it's important that we pay attention. So we'll be in Colossians chapter 3 verse 20. Estaremos en Colosenses 3 versículo 20. Estaré leyendo de la Nueva Traduccion Viviente. I'll be reading out of the New Living Translation. And dice así la palabra del Señor. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan cuando siempre. ¿A quién? A sus padres. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor. Linda escritura, fácil de entender. Listen to what the Word of God says. Colossians 3:20. Children, always obey your parent. When do children obey? Always. Why? Because this pleases the Lord. Esto agrada al Señor. ¿Cuántos de nosotros que llegamos a la iglesia y estamos en la iglesia no queremos agradar al Señor? Todos queremos agradar al Señor. How many of us who do church, who congregate, don't want to please the Lord? Look, we all want to please the Lord. Obedience to Him is one way we please the Lord. Obediencia a Dios es una de las mejores maneras que nosotros podemos agradar al Señor. One of the first things we need to know about the exhortation that the Apostle Paul gives the children here is that the children are to obey their parents. And it's actually not something that Paul has made up. Okay? Paul is writing about something that God commanded back in the book of Deuteronomy, something that God, when God brought His people out of Egypt and was going to introduce them to the promised land, He had a blessing for them, and it had to do with obedience to their parents. Una de las primeras cosas que quiero que noten aquí es de que esta instrucción de Pablo no es en sí instrucción de Pablo, sino que Pablo ha tomado esto del Antiguo Testamento porque esto es algo que Dios mandó. Cuando Dios tomó a su pueblo de Egipto y lo iba a introducir en la tierra prometida, Dios tenía unas reglas, unas normas para que cuando el pueblo las siguiera, ellos iban a ser de bendición a la tierra donde Dios los iba a llevar. So when the children of God obeyed what God had commanded, wherever God was going to take them to, if they followed God's command, if they did things God's way, God would make sure to bless their lives. Entonces, Dios se iba a encargar de bendecir sus vidas. Dice así allá en Deuteronomio 5:16, se lo voy a leer. So Deuteronomy 5:16 reads like this: honor your father and your mother. Listen, as the Lord your God has commanded you. That's what Paul said. But it wasn't Paul's command, it was the Lord's command. It says, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you. Why? So that you may live long and that, listen to this, and that it may go well with you. So that the things that happen in your life will happen well. There's a blessing there. We'll talk about that in a bit. So that it may go well with you where? In the land that the Lord your God is giving you. Dice así Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? Como Jehová tu Dios te ha mandado. Notan que lo que Pablo nos dijo anteriormente no es
mandato de Pablo, es mandato de Dios mismo. Dice, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Dice, para que sean prolongados tus días. ¿Y para qué más? Para que te vaya bien sobre la tierra. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien sobre la tierra. Dice, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Listen, young person, child, young child, whoever it is that is listening to this. The first of the 6 commandments, so God wrote his commandments in 2 tablets. One tablet had 4 commandments that have to do with our relationship to him, and another tablet had 6 commandments that had to do with our relationship to others. Dios, quiero mencionar esto. Dios puso los 10 mandamientos en 2 tablas. En una tabla hay 4 mandamientos, o había 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical. Los otros 6 mandamientos estaban en la otra tabla que tienen que ver con nuestras relaciones horizontales o nuestras relaciones interpersonales. So the first of the 6 commandments is the ones that relate to our relationship with others, has to do with the obedience that the obedient relationship that a child is to have with their parents. Interesantemente, el primero de esos 6 mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones terrenales, interesantemente, el primero de esos 6 tiene que ver con la obediencia que los hijos le deben a sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene esto por alta estima. What does that mean? That means that God holds this commandment in high regard. What does that mean? That means that if it matters to God, it has to matter to me. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto es importante para Dios, tiene que ser importante para mí. Y eso es lo que tú tienes que entender. And that, young person, is what you got to understand. In the Jewish culture, children who disobeyed their parents, you know what would happen to them? They would be stoned to death. En la cultura judía, cuando un hijo desobedecía a sus padres, ¿ustedes saben qué les pasaba? Eran apedreados a muerte. Interesantemente, es poco lo que se conoce o se hay escrito de cuántos niños judíos fueron apedreados a muerte. Miren, ¿no? Poco se ha escrito o poco se sabe de cuántos niños judíos fueron apedreados a muerte. So, in Jewish culture, when a child disobeyed their parents, they would be stoned to death. Interestingly enough, though, stoning a disobedient child rarely ever happened, or there is very few records of that, which speaks greatly about the positive effects that children who obey their parents can have in their family life and also in their society. Mire, este hecho de que no haya mucho registro de que los niños judíos eran apedreados por ser desobedientes, habla en gran manera del efecto positivo que un hijo obediente puede tener no solo en su familia o en su hogar, sino en toda la sociedad. La sociedad judía fue bendecida. Su pecado peor fue idolatría. Fue que le volvieron la espalda a Dios. So Jewish people, they knew how to obey. Their greatest sin was idolatry and them turning their back on God. But we can see the positive effects of obedient children in society at large. And let me tell you something, young person. Your obedience to your parents can cause a great impact in your world. Y quiero decirte algo, querido joven, que me escuchas. Tu actitud de obediencia y de honor y de honra a tus padres puede causar una gran diferencia, una diferencia positiva en tu mundo. Y eso agrada a Dios. And let me tell you something. That definitely pleases the Lord.
¿Qué es la obediencia? What is obedience? Obedience is, I like this, obedience is to listen in silence and pay attention to someone who is superior to you or who has authority over you. Why? So as to attain to the orders they are giving you. ¿Qué es la obediencia? Se dice que la obediencia es escuchar en silencio. O sea, listening in silence means that when those in authority over you or your parents are speaking to you, you're not talking back. Because that happens a lot. And that causes frustration and that causes you to be in rebellion. ¿Por qué es importante que los que obedecen escuchen en silencio? Porque muchas veces los jóvenes tienen la costumbre de estar hablando mientras tú estás dando directivas y órdenes. Y eso es deshonrarte y desobedecerte, y eso causa frustración y trae desgracia a nuestros hijos. Obediencia es escuchar en silencio, poner atención a quienes son superiores o tienen autoridad sobre tu vida. ¿Para qué? Para hacer caso o atender aquella orden que se te da. So you pay attention and you listen in silence to your parents who are superior to you, who have authority over you. Why? So that you may attain to the orders they are giving to you. So you pay attention and you listen up to do what you're told. And that is what pleases the Lord. You don't question it. No estás para cuestionarlo. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Why does it have to be me? Why can't the dog do it? ¿Por qué no lo puede hacer el perro? El perro que saque la basura. No. Tú no estás para cuestionar la autoridad. You are not there to question authority. You are there to obey. And to listen. To listen in silence and pay attention. Escuchar en silencio para poder hacer lo que se te manda. That's obedience. Esa es la obediencia. ¿Qué es honor? What is honor? Honor is respect and good opinion towards someone's moral qualities. ¿Qué es el respeto? El respeto es, el honor es respeto y buena opinión hacia las cualidades morales de alguien más. So you're young person, listen. Young person. You are commanded by God to obey your parents and to honor your parents. And I understand that there's parents out there that don't have any moral qualities for you to honor. But there is a way to honor your parents, and we'll talk about that later. Dice esto que el honor es respeto hacia la buena opinión de las cualidades morales de alguien más. Y yo entiendo que hay padres por allí que no tienen ninguna cualidad moral que un hijo pueda o deba honrar. Pero más tarde hablaremos de que se puede todavía honrar a los padres que no han tenido cualidades morales. Pero bueno, entonces la obediencia, escuchamos atentamente. So obedience, we listen in silence, and honor, we respect those moral qualities of our parents. El honor es respetamos las cualidades morales de nuestros padres. So, in Deuteronomy 5:16, en Deuteronomio 5:16, hay unas bendiciones dos bendiciones que se mencionan ahí que quiero hablar brevemente. In Deuteronomy 5:16, there's two blessings that are mentioned there that I want to touch on briefly. One of them is that you may have long life. Una de ellas es que cuando tú obedeces tus padres, tú vas a tener larga vida en esta tierra. You will have long life in this earth. The other one is so that it may go well with you, so that life will go well with you. La otra, aparte de larga vida, es para que te vaya bien en la vida. Y todos queremos larga vida
y que nos vaya bien, tener tiempo para disfrutarla. So, this is something that we all want. Excuse me, we all want things to go well for us, and we want long life to enjoy the blessings that we attain in this life. Entonces, todos queremos que nos vaya bien en la vida y queremos tener bastante vida para poder disfrutarla. ¿Dónde comienza? En el hogar. Where does it start? It starts at the home. How does it start? By you obeying your parents. ¿Cómo comienza? Comienza en el hogar. ¿Cómo? Obedeciendo a tus padres. Dios tenía algo en mente cuando habló de esto. God had something in mind when He spoke this commandment. And there is a blessing behind it, and we don't question it, and we obey it, and when we do, we are blessed by it. Entonces Dios tenía algo en mente, no lo cuestionamos, lo obedecemos, y cuando lo obedecemos, seremos bendecidos por ello. Every time that you and I, young person, choose to obey God, you're going to find happiness. Okay? Everybody wants happiness. Todos nosotros queremos encontrar la felicidad. Los jóvenes andan buscando la felicidad y la van a buscar con sus amigos en los deportes, tal vez en lo académico, la van a buscar muchos de ellos tristemente haciendo lo erróneo, teniendo sexo fuera, ¿verdad?, del matrimonio, en fornicación teniendo sexo fuera de, sí, fornicando. Entonces, quieren encontrar la felicidad. La verdadera felicidad se encuentra en la obediencia a Dios, quien mandó que obedezcas a tus padres. So, young people they're out after happiness, and everything they try and everything that they're after, whether it's academic, sports, whatever they try to achieve, and sadly enough, a lot of them try illicit relationships, having sex, fornicating, drugs, alcohol, all these things. Those things will never bring you true happiness and satisfaction. Listen, true happiness is gonna come when you submit to God, when you learn to obey God and learn to obey the authorities that He has placed over you at home. Then you're on your road to true happiness. La verdadera felicidad vendrá cuando el joven entienda cómo se debe someter a Dios y someterse bajo las autoridades de sus padres. Entonces ha encontrado el camino para la verdadera felicidad. So, I want to make a side note real quick. It's important that I mention this. The command does promise long life, but we know that young people die. Es importante que mencione esto. La promesa es para larga vida, pero es necesario mencionar que los jóvenes también mueren. Y esto no garantiza una vida larga. Lo que sí garantiza es que hay una promesa que las cosas te van a funcionar bien, que tu vida, por corta que sea, puede ser una vida plena. So, though you may live a short life, if you live in obedience to God and your parents, though your life may be shortened, you're going to have a plentiful life, an abundant life. And that's the long life. Now, those of us, remember, this letter was written for those who are in Christ. So, if you're a child of God, if you're a young person, you're a child of God, if your life is cut short for whatever reason, your long life is still to come. Because your long life is eternity in the presence of Almighty God. Por lo tanto, hay jóvenes que si ellos han ya entregado su vida a Cristo, y aun si su vida fuese acortada en esta tierra, hay una vida larga que les es prometida en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, sí hay larga vida para los que están en Cristo Jesús. Ahora, I do believe that when things, check this out, I believe that
when things go well with your relationship with your parents, this is very important. When you have a good, solid relationship with your parents, everything else that may be happening around you will be secondary, will not be as significant. Because if things are good at home and you know that your parents have your back, and you know that God is on their side and your side, let me tell you something. There is a solid trust inside your heart that you know that somehow all things will work together for good. Para aquellos jóvenes, yo creo que cuando la relación en el hogar entre hijos y padres es sólida y saludable, yo creo que no importa lo que pueda estar pasando el joven o la joven, no importa lo que puedan estar pasando, si la relación en el hogar con sus padres está bien, y si los jóvenes saben que sus padres están allí por ellos en las buenas y en las malas, si ellos saben eso, entonces no importa lo que pueda venir, porque lo que venga es secundario e insignificante. ¿Por qué? Porque saben que sus papás están a su favor y Dios poderoso también está a su favor. Por lo tanto, de alguna manera, todas las cosas obrarán para bien. Por lo tanto, I have a question for you, young person. Do you feel like your life is miserable and unhappy at times? A ver, querido joven, una pregunta. ¿Tú crees que tu vida es insignificante y aún te sientes miserable? Could it be that it's because you're constantly being disrespectful and rebellious towards your parents? It could very possibly well be so. Escucha esto, joven. Hay jóvenes que dicen, detesto mi vida, odio mi vida, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, odio estar aquí en casa, odio a mis padres. Si este eres tú y tú te sientes así, yo te aseguro que tal vez te sientas así porque tú constantemente estás faltándole al respeto a tus padres y estás en rebeldía hacia ellos. Y es posible que esa sea tu miseria, porque no te quieres someter a la autoridad de ellos. So it's very possible that your misery stems out of your own rebellious heart and the fact that you don't want to submit to your parents' authority. And that's why you feel the way you feel. You are feeling unfulfilled. Why? Because you are straying away from the truth that God established. Porque tú te has desviado de la verdad que Dios ha establecido. Do you ever feel like things don't go well or things don't go your way? And that your problems just don't seem to go away? A ver, jóvenes, ¿alguna vez te sientes como que las cosas no van como te gustaría que fuesen? ¿Piensas que tienes un problema tras otro y que las cosas no salen como te gustaría que salieran? You ever feel that way, that things just don't go your way? Maybe, just maybe, it's because you have a negative attitude against what God has established as authority over you. Es posible que usted se siente, querido joven, de esta manera porque usted tiene una actitud negativa y está en contra de lo que Dios ha establecido sobre usted. And because you dishonor and disrespect the authority of your parents, you're getting negative results and you're feeling miserable because of it. Entonces, usted, por su deshonra y su falta de respeto a la autoridad de sus padres, usted está recibiendo resultados negativos en su vida y se siente miserable por ello. Porque la felicidad viene en la obediencia. Because the happiness is only found in obedience, not in rebelliousness. No en la rebelión. En la rebelión nunca vas a encontrar la felicidad. It's possible that you're feeling unhappy because your parents are trying to guard you from you wrecking your life. Escucha, es posible que tú te sientes infeliz porque tus padres están tratando de evitarte que hagas de tu vida un desastre. Maybe you're upset because your parents are keeping you from
destroying your life, from causing chaos out of your life. And you're upset at them because they don't want to let you go where you don't even have the age to be. Y es posible que esto que tú estás sintiendo, lo estás sintiendo porque tus padres te están deteniendo de hacer algo o de ir a un lugar donde ni tienes la edad para estar allí, de hacer las cosas que no tienes la edad para estar haciendo. Y esa infelicidad viene o brota de un corazón rebelde. So that unhappiness stems from a rebellious heart, from an unsubmitting attitude, por una actitud que no se quiere someter a nada. So in a sense, your unhappiness is the result of you not wanting to follow God's authority, first of all. Entonces, en un sentido, tu propia infelicidad es el resultado de que tú mismo no te quieres someter a la autoridad divina de Dios, ni a lo que Dios ha establecido por autoridad sobre tu vida, que son tus padres, quien Él te manda que los obedezcas y que los honres y que los respetes. So, your unhappiness could be the result of you not wanting to submit to God's authority and to the authority that God has placed over you, which are your parents. And the way you do that, once again, is by obeying, respecting, and honoring the authority God has placed over you, which are your parents. Every time that you and I, check this out, young person, anytime that you and I try to buck the authority that God has established in our life, we're headed for disaster. Simple as that. Mira, joven, escucha. Cada vez que tú y yo pensemos o queramos deshacernos de la autoridad que Dios ha establecido para nuestras vidas, estamos rumbo al desastre. So anytime you and I try to buck the system that God established, okay, anytime you and I try to fool the authorities, lie to the authorities, mom and dad, okay, we're headed for disaster. Por lo tanto, querido joven, cada vez que tú estás en rebelía en contra de la autoridad de tus padres, cada vez que tú mientes a esa autoridad, cada vez que tú le faltas al respeto a esa autoridad, tu vida va rumbo a un desastre. Every time you buck the system at home, you're headed for disaster. Notice how the Apostle Paul put this in the book of Ephesians, and I'm going to read it to you, okay? It's in Ephesians 6, 1 through 3. Quiero que noten como el apóstol Pablo, recuerden que esto que Pablo escribe en Efesios es paralelo a lo que escribió en Colosenses. Remember, what Paul wrote here in Ephesians is parallel to what he wrote in the book of Colossians. Okay? So, but this is the way he puts it in the letter to the Ephesians. It says, so it's 6, 1 through 3. It says, children, obey your parents. Why? Because you belong to the Lord. Let me tell you something. You, who are a child of God, you're called to obedience. Obey your parents. Why? Because you belong to the Lord. So if you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Let me tell you something. The right thing to do for those of us who have submitted already to God's authority, the right thing to do is to obey. It's basic. That's how we show our love for God. Nota lo que dice. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen al Señor. Porque esto es lo correcto, dice Pablo. Porque ustedes pertenecen al Señor. Si tú eres un joven que ya le entregó su corazón a Dios, lo correcto es que obedezcas. Lo básico, lo principal es que obedezcas. Por lo tanto, muchos jóvenes que piensan que dicen que porque se bautizaron, que están en la iglesia y quieren hacer lo que les dé la gana y quieren recibir la bendición de Dios, eso no funciona. So there's
there's an issue here with this. Because there's a lot of young people who've already baptized themselves, who prayed a prayer, and they believe to be saved, but they're bucking the system. They're disobeying their parents. They don't want to submit to God. They don't want to submit to the authority of their parents. And obviously, that's not right. So, Paul says, obedience is the right thing to do. La obediencia, dice Pablo, es lo correcto. Eso es lo que se debe hacer. Y dice Efesios 6:2. Ephesians 6:2 says, honor your father and mother. And notice to what it says next. This is the first commandment with a promise. And this is the promise. If you honor your father and your mother, things will go well for you. And you will have long life on earth. Dice Efesios 6:2. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. So, by obeying your parents, young person, things will go well with you. And once again, you're going to have a long life here on earth. Mira, joven, de acuerdo a lo que Pablo ha escrito, ¿verdad? Y recuerden que fue lo que Dios dijo, no lo que él escribió. Que si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Entonces, si las cosas no te están yendo bien, no te preguntes tanto. Fíjate cuál es tu actitud. Dice que te va a ir bien y vas a tener una larga vida en la tierra. So once again, that if you obey, things will go well with you. So let me tell you this, young person. If for some reason things aren't going well at home or with your parents, it very may well be that it is your attitude towards their authority. Por lo tanto, si la relación en casa con tus padres no va bien y tú no estás contento, es muy posible que es por tu actitud negativa hacia la autoridad de ellos. So according to the Bible, the main reason and the motivation behind your obedience and your respect to your parents should come from you already being in submission to God. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído en la Escritura ahorita, la razón principal o la motivación tras todo esto, tras la obediencia y el respeto de los jóvenes hacia sus padres, es porque ellos ya están sometidos a la autoridad de Dios. So here's the truth. Anybody, young or old, toda persona, viejo o joven, que está en una relación correcta con Dios y sometido correctamente a la autoridad de Dios, no va a tener problemas sometiéndose a cualquier otra autoridad. So, check this out. Anybody, young or old, who is rightfully in a right relationship with God the Father will not have a problem submitting to God's authority or to any other authority here on earth. And his life is blessed by his obedience. Y su vida es bendecida por su propia obediencia. And according to what we have already studied in the book of Colossians, everyone is called to submit to an authority. De acuerdo a lo que ya hemos estudiado en el libro de Colosenses, escucha, todos somos llamados a vivir bajo autoridad, o sea, a estar sometidos bajo la autoridad de alguien. Everybody that's in Christ everybody is called to submit to an authority. Wives are called to submit to their husbands. Husbands are called to submit to God. And children are called to submit to their parents. Como dijo Pablo, las esposas deben de someterse a sus maridos. El marido tiene que someterse a Dios. Y los hijos tienen que someterse a sus padres. So check this out. We all have to submit to authority. Not just you, young person. Escucha, joven. No solamente tú tienes que someterte a las autoridades. Todos estamos llamados a someternos a las autoridades. Y cuando lo hacemos, funcionamos como Dios manda y seremos bendecidos como Dios promete. So when we follow the authority, or when we submit to the authorities that God established over us, we will be better off by it, and we will
will be blessed because we're doing things God's way. Okay? So there's something here that is worth noting. No child should ever obey a parent. Listen, no child should ever obey a parent that is asking something that is not in the Lord. Remember this. Everything that we do is in the Lord. Escucha. Hay algo aquí que tenemos que notar. Todo lo que hacemos lo hacemos en el Señor o como para el Señor. So everything we do it in the Lord or as unto the Lord. Not to be men pleasers. No lo hacemos como para agradar a los hombres. Por lo tanto, si tus padres te están pidiendo algo, que hagas algo que no es bien en Cristo o en Dios, nunca lo hagas. Nunca hagas lo que no está en Dios. So there's something here that is worth noting. Everything we do it in Christ or as unto the Lord. So if ever your parents, young person, would ask you to do anything that is not in Christ or as unto the Lord, but it would be for their personal gain or whatever it is, but unto the Lord, don't do it. Allí no tienes que obedecer. There, you don't have to obey. Because they're asking you to do something that is morally not right. Porque ellos estarán pidiéndote que hagas algo que moralmente no es correcto. Por lo tanto, allí no tienes que obedecer. Only obey those things that you know will honor God. Yo te digo, obedece solamente aquellas cosas que tú sabes bien van a honrar a Dios. No hagas lo que deshonra tu cuerpo o lo que deshonra a Dios. Never do anything that dishonors your body or would dishonor God, even if your parents tell you, aun si tus padres te lo dicen. But when your parents are advising you in what they believe to be for your best interest, your duty is to obey them, whether you think it's right or not. The blessing, once again, is in your obedience. Pero, si tus padres te están aconsejando y te están instruyendo en lo que ellos creen que está en el mejor interés para tu vida o lo que ellos creen que es mejor para ti, entonces tú debes de obedecerlo, porque recuerda nuevamente, la bendición está en tu obediencia. Si tus padres pensaron que te iba a salir bien y ellos se equivocan, Dios te va a bendecir a ti por obedecer. So check this out. So maybe your parents thought that this school would have been the right school for you, or that job would have been the right job for you, and you follow their lead, and things didn't turn out the way you thought. Let me tell you something. By you obeying God, somehow God will reap a blessing out of it because you obey. De alguna manera, joven, si tus padres te dicen, ¿sabes qué? Yo pienso que esa escuela es mejor que aquella, o que este empleo es mejor que aquel, y tú obedeces y las cosas no salen como creías, la bendición tú la vas a cosechar porque tú has obedecido a tus padres. Por lo tanto, obedece. So, remember that. Obey. Proverbs 15:5 would tell us this. Only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns from correction is wise. Dice Proverbios 15:5, solamente el necio desprecia la disciplina de los padres, mas aquellos que aman la corrección, esos son sabios. So, don't be a fool. Only a fool despises his parents' discipline. Solamente los necios desprecian la disciplina de los padres. So remember, your true motivation to obey or to do everything as unto the Lord is your motivation. Do everything as unto the Lord. Recuerda, la motivación principal por la cual honras a tus padres y por la cual obedeces es porque lo estás haciendo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Y eso es lo que te trae la obediencia. So remember, your motivation is to everything you do, you honor your parents and you obey your parents because you're doing it as if you were doing it unto the Lord.
Perdón. Question. Why do you think God put this commandment as the first one in the second tablet? ¿Por qué cree usted, querido joven, que Dios puso este mandamiento como el primer mandamiento entre los 6 en la segunda tabla? Why would you think that God would use this commandment in this second, or the first one out of the second table of the law? Because the first, in the first tablet, the first commandment in the first tablet, and the first one in the second tablet, both of them would fulfill the law of God, which says, you shall love the Lord your God with all your heart, and you shall love your neighbor as yourself. Por lo tanto, cuando cumplimos el primer mandamiento de la primera tabla, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y cumplimos el primer mandamiento de honrar a nuestros padres, con estos dos mandamientos dice que encierra la ley, toda la ley. Amaremos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a amar a nuestros padres, a honrar a nuestros padres, a respetar a nuestros padres, entonces a nuestros prójimos los vamos a amar también. Vamos a aprender a amar a los demás. So when we learn to love God and to love our parents, let me tell you something, we're not going to have an issue loving others. And that's where the blessing is going to be. Perdón. So listen, I bet there are young people out there, and I know there's people out there that have terrible stories, because those who were supposed to love and protect you actually turned around and hurt you and left you and abused you. Yo sé que hay tal vez jóvenes por ahí que tienen una historia muy difícil, porque aquellas personas que estaban allí para amarlos y protegerlos y cuidarlos, terminaron lastimándolos, hiriéndolos, abandonándolos o abusándolos. Y yo sé, y eso no está bien. I'm sorry for that. I know it's not right. And it happens too often, and it happens more often than it should. So listen, escucha, si tú eres uno de esos jóvenes que ha sufrido el maltrato de los que deberían de haberte cuidado, tengo una palabra para ti. So if this is you, I have a word for you. I'm sorry, first of all, that you had to go through what you went through. Lo siento mucho que tuviste que pasar por lo que tuviste que pasar. Pero, como dije al principio, Dios es el único que tiene el poder de tornar una mala situación en algo bueno. ¿Cómo? No sé. Pero si tú confías en Él, Dios aún puede bendecir tu vida. So let me tell you this. I'm sorry, first of all, for those of you who have suffered and who have been hurt by those who were supposed to love you and protect you. But listen, I said this at the beginning, but God is the only one that I know that is able to turn something bad into something good. How? I don't know how. I know this, that if you trust in Him, God will come through. And God will heal your heart. Yo sé que si confías en Dios, Él va a sanar tu corazón, Él va a sanar tus heridas. He will heal your hurt. But I will tell you this though, God did not put a clause in that commandment. Dios no puso una cláusula en ese mandamiento. Si tus padres no fueron los mejores padres, aún eres llamado a honrar a tus padres. So, even if your parents were not model parents, or even if they hurt you, you are still called by God to honor them. And I'm going to tell you how in a bit. Aún eres llamado a honrar a tus padres. ¿Por qué?
porque eso agrada a Dios. Why? Because remember, that you honoring your parents, that pleases God. So those parents that hurt you, when you honor them, and I'm going to tell you how, that pleases the Lord. Because it shows that you trust Him. Porque muestra en primer lugar que tú confías en Él. Ahora, one of the best ways that you can honor your parents who were not model parents, una de las maneras o de las mejores maneras que tú puedes honrar a tus padres que no fueron los padres ejemplares, una de las mejores maneras es nunca hables mal del mal que ellos hicieron. One of the best ways to honor your parents is to never talk bad about your parents about the wrong they did. Never talk wrong about the wrong they did. No hables mal del mal que hicieron. Eso honra a tus padres. Tal vez tú digas, no se lo merece. No, pero Dios te manda y eso agrada a Dios. You might say, they don't deserve it. They might not deserve it, but God commands it and it pleases Him when you honor them. So don't talk bad about the bad they did. Stop negatively bringing up how they mistreated you, how they hurt you, and that will honor them and their memory even if they're no longer around. Entonces, ya no hables de manera negativa de lo que te hicieron, ya no estés diciendo de cómo te han maltratado, de cómo te lastimaron, y eso los va a honrar, estén vivos o estén muertos. So, escucha. So listen. I know that obeying God may not be easy at times. I know that. Okay? Obeying God is not easy, like obeying that command. Yo sé que obedecer a Dios a veces no es fácil, como Dios me manda que honre a mis padres aun cuando fueron malos conmigo. Eso está difícil y yo sé que no es fácil. But it is always just and it is always right to obey God and to honor and obey your parents. So, listen, I know it's not easy. Yo sé que no es fácil honrar yo sé que no es fácil obedecer a Dios a veces, pero cuando Dios nos manda honrar a nuestros padres y nosotros lo hacemos, eso es justo y es correcto. Bendice a nuestras vidas. Honramos a Dios cuando los honramos a ellos también. So, when you obey what God has established, you will always have God's favor over your life. Por lo tanto, cada vez que tú obedeces lo que Dios ha mandado y las personas que Dios ha establecido por tu vida, tú vas a tener el favor de Dios sobre tu vida. So, when you obey God and when you obey the parents that God established over your life, you're going to have God's favor over your life. And let me tell you something. There's nothing as beautiful as having God's favor in your life. Y déjame decirte algo, no hay nada tan precioso como tener el favor de Dios en nuestras vidas. Listen to what Deuteronomy 5:10 says. But I, says God, I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commands. I'm going to read it again. Check this out. But I, says God, I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commands. Wow. Dice Dios así, dice en Deuteronomio 5:10, dice yo derramo amor inagotable por 1,000 generaciones. ¿Sobre quién? Sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. So check this out, young person. You obey God. You obey your parents. You have promise of long life. You have a promise that it's going to go well with you. And then you're always, you also have this promise that your children will be blessed and their children will be blessed. Por lo tanto, joven, escucha. Cuando tú obedeces a Dios, obedeces a tus padres, no solo tienes la promesa de larga vida y de que te irá bien en esta tierra, sino que tienes la promesa de que las generaciones que te siguen serán bendecidas también. Can you imagine the legacy that you can leave behind?
just by obeying your parents. ¿Te puedes imaginar, querido joven, el legado que tú puedes dejar en esta tierra simple y sencillamente porque honras y obedeces a tus padres? Es increíble. Y ahí está escrito. So not only does obeying God bless your life now, but it definitely has the potential to bring blessing to your children and grandchildren. Entonces, no solamente el obedecer a Dios y a tus padres te va a bendecir ahora, pero tiene el potencial de bendecir las generaciones que vendrán. So basically, if you're faithful to God's law, okay, if you're faithful to God's law, especially as He commands it towards your relationship with your parents, God will always be faithful to His promises to you. Por lo tanto, escucha, joven, cuando tú obedeces, si eres obediente a la ley de Dios, especialmente aquello que concierne a tu relación con tus padres, entonces tú no vas a tener problemas de que Dios cumpla su parte y sus promesas que Él ha hecho a ti. Hay una gran bendición en la obediencia. Espero que lo captes. There's a great, great blessing in obeying our parents, and I really, really hope that you grasp that, okay? Your life is going to reap the blessings that God has for you. Tu vida va a poder cosechar las bendiciones que Dios tiene para ti. So never stop being obedient. Never stop honoring your parents. Nunca dejes de ser obediente y de obedecer a tus padres. Brevemente, now I'm going to touch this for parents really, really quick, just because I think I must. Okay? But Sunday, we're going to continue to talk to parents. El domingo vamos a hablar más con los padres, pero esto sí lo tengo que decir. Escucha, padre, si tú quieres que tus hijos ganen en la vida y crezcan como buenos hijos, pues entonces no debes permitir que ellos desafíen tu autoridad. Ahorita te voy a decir por qué. Check this out, parents. This is for you. I'm going to side shift here a little bit. If you want your children to win in life, and we all want our children to win in life, bottom line, right? If you want your children to win in life and that they may grow to be good children, so you must not allow them to defy your authority ever. Listen to me. You must never allow them to defy your authority. Why? ¿Por qué no debemos permitir a nuestros hijos que desafíen nuestra autoridad? ¿Por qué? Porque eso no está bien. Why? Because it's not right. And it's not going to go well for them. If you want life to go well for them, listen. Don't let them defy your authority. Escucha, padre. Si tú quieres que a tus hijos les vaya bien, entonces no dejes que desafíen tu autoridad. Porque eso les va a acarrear maldición y no bendición. That will only carry curses, not blessings. Recuerden que Dios nos ha formado a nosotros para que respondamos a su paternidad. Padres, escucha, Dios nos formó o nos creó para que respondamos a su paternidad y volvamos a Él como hijos. Check this out, parents. God created us in His image so that we may respond to His calling and come under His fatherhood. Okay? So listen. Por lo tanto, cuando los hijos aprenden a obedecer a sus padres terrenales en un hogar cristiano, será mucho más fácil para que ellos respondan al llamado que Dios les va a hacer un día para la salvación. So check this out, fathers, parents. When your children learn obedience at home from you, the earthly parents, in a Christian home, it's going to be a lot easier for them to answer to God's calling in their lives when God calls them for salvation. So don't allow them to defy your authority, because then they're going to be rebellious towards God. No les permitas que desafíen tu autoridad, porque entonces van a luchar para someterse a la autoridad de Dios. La honra
la honra a nuestros padres es para todas las edades, no solamente para los jóvenes. So honoring our parents is for all ages, not only for the young people. So, todos debemos siempre honrar a nuestros padres. So we should always be honoring our parents. Okay, so how do we as adults honor our parents? So, entonces nosotros como ya adultos, ¿cómo podemos también nosotros honrar a nuestros padres? Porque esto también pertenece a nosotros. Honra a tus padres haciendo todo lo que puedas hacer por ellos que esté bien. Honor your parents by doing everything that is right as much as it is in your power to do so. That will bless their life. Algo que bendiga sus vidas. Háblales que no estén solos, visítalos, call them, that they're not lonely. Make sure that they're okay. Visit them. Help them if they need monetary assistance. Si tienen necesidades financieras, ayúdalos en las maneras que puedas, pero tú todavía tienes que también honrar a tus padres. Que tus hijos sepan que tú honras a tus padres, no solamente que les estás exigiendo a ellos. So that your children know that you honor your parents, not that you're just expecting them to do with you. Okay? Truth for today, ¿verdad? Para hoy, ya vamos a terminar. La vida en general no es un video que podemos regresar para corregir el mal que hicimos. Check this out, people. Life in general is not a video that we're able to rewind. That way we can correct all the mistakes we made. It'd be nice if it worked that way. Qué lindo fuera que la vida fuera un video que pudiéramos regresar, ¿verdad? Donde hicimos algún error, cometimos algún error, corregirlo y que vuelva a tocar el cassette. Tristemente no es así. Y la vida familiar es aún de mayor estima. Por lo tanto, tenemos solo una oportunidad de hacer las cosas bien. So check this out. Our family life is even a greater value than anything else, right? So our family life is of great value. Therefore, we have one chance to do things right. So therefore, we must dedicate ourselves to this important task that we have of raising godly children. Por lo tanto, el padre que me escucha, tenemos que dedicarnos a esta tarea para darle una herencia santa a Dios, hijos que le amen, so that we may render unto God a godly offspring, a godly inheritance that will love and honor God and bless God and their generations also, y sus generaciones también. Y solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. And we can only do this with the Lord's help. And that's why Jesus died. Y por eso murió Jesús. To give us or to send us the help that we needed. Por eso murió Jesús, para enviarnos la ayuda que necesitamos para poder vivir en esta tierra. El Espíritu Santo quiere llegar a ti para ayudarte a ser buen padre, para ayudarte a ser un joven ejemplar. Let me tell you something. The Holy Spirit wants to come to you to help you be a good father or to help you be a submissive young person, young lady, young man. Because that is God honoring, porque eso honra a Dios. I know that it's not easy being a teen. I failed miserably, and I committed many, many mistakes, and it wrecked my life. Mira, joven, yo sé que no es fácil ser joven. Yo fallé en una manera miserable y cometí muchos errores de los cuales me arrepiento. Pero si Dios te está llamando a ti hoy, es para evitarte un dolor de corazón. So if God, young person, is calling you now, it's because He wants to save you from future heartache. And it starts at home. It starts by obeying your parents. Obeying Him and obeying your parents. And you're going to be okay. Comienza en el hogar, obedeciendo a Dios y obedeciendo a tus padres. So Christ
came to this earth to show us a better way. And he clearly told us that everything he did was what the Father told him. And there we have a perfect example of obedience and honor. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y dijo, yo no hago nada a menos que el Padre me lo diga. Y en Él tenemos un ejemplo perfecto de obediencia y de honor. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y nuevamente, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos hacerlo. And once again, we can do this with the Spirit's help. Because remember, God is more willing and interested that we have godly homes than most of us ever are. Recuerden que Dios es el más interesado en que nosotros tengamos hogares llenos de bendición que aún nosotros estamos interesados. Los quiero dejar con esta oración. I want to leave you with this prayer. Father, thank you for your word. Thank you because you're great. And I pray, Father, that this message, Lord God, will be a blessing to many. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ser un buen padre y pido y espero, Señor, que este mensaje sea de bendición. Es tu palabra, Señor, y tu palabra es viva. Por lo tanto, glorifícate, Señor. Father, this is your word and your word is living. So I pray that you send it, Lord God, that it may accomplish whatever purpose you have intended for it. Por lo tanto, tu palabra es viva, Señor, y yo te pido que la envíes para que cumpla cualquier propósito que tú desees que cumpla. Yo bendigo las personas que nos escuchan. I bless all those who hear us, Lord God. I bless their homes and I bless their life. And I especially today pray for the youth and the children. Y hoy, esta noche especialmente, oramos por los jóvenes y los niños, Señor, que los bendigas. That you may bless them, Lord, in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, querida iglesia, que Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo.